3 semanas yo estuve acercándome a un material que tiene que ver con un libro que salió hace un par de meses por la cotidianidad política que evidentemente se vive en momentos muy tranquilos en la República Argentina y en el planeta, mentira, pero bueno, a veces no tenemos la posibilidad de tomarnos unos días para poder leer un libro y bueno, y eso tiene que ver con algo que salió, como decía, hace un par de meses atrás, y que es un libro que se llama Crisis Económicas en Argentina, de Mitre a Macri, es la bajada. Esto es de Ediciones Continente, de Peñarillo, y estamos en comunicación con el escritor de este libro, que es un suceso, que va muy bien en ventas, que nos pone contentos, y él es Julián Sicari. Julián Sicari es doctor en Ciencias Sociales, es magíster y especialista en Historia Económica, y además es licenciado en las carreras de Economía, Psicología, Historia y Filosofía. Una persona, Julián, que evidentemente le ha gustado leer en su vida. ¿Qué tal, Julián? Marcelo Aymar te saluda. Buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días o mediodía. Así es, bueno, nosotros decimos buenos medios días acá, porque bueno, vamos de 11 a 13. Julián, debo decirte que el libro me parece que es muy interesante desde todo punto de vista, porque has hecho un menudo trabajo de andar explicando todas las crisis económicas que hemos tenido desde la conformación como país en 1860 hasta el 2020. Le decimos a la audiencia que la parte del COVID quedó afuera y la pandemia, pero quería comenzar esta entrevista tratando de un poco explicarle a la audiencia cómo está estructurado el libro y lo estructurás en 3 momentos económicos de la República Argentina. El primero tiene que ver con el MAE, con el modelo agroexportador. El segundo con el ICI, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. El primer modelo lo catalogás entre 1860 y 1930, ahí viene el golpe de Iriburu. Empezaríamos con el modelo de sustitución de importaciones hasta 1975, en donde la ruptura es Celestino Rodrigo, una persona que me parece que no te cae muy bien, que es Ricardo Sin, que bueno, tuvo mucho que ver con el Rodrigazo, y a partir de ahí empieza el modelo del 75 al 2020, que es valorización financiera, que es el BAFI. Eh, Explicado estos 3 momentos por los cuales nos lleva tu material, yo estaba pensando el otro día, digo, bueno, me parece interesante que nos explique con datos relevantes que en el momento en donde vos construiste este trabajo, te parecieron como decir, bueno, esto tengo que ponerlo porque la verdad me está rompiendo la cabeza lo que he averiguado. Yo te ayudo con uno del modelo agroexportador que tiene que ver con, en un momento hablas de los sueldos domésticos del periodo 1880-1910, que es pleno modelo agroexportador, y vos decís que en ese momento los sueldos domésticos tendieron a duplicarse en el país, que supuestamente hubo una ventaja salarial importante, pero que el país en ese momento tenía una riqueza que tenía que ver con aproximadamente por 7 el crecimiento. O sea, se duplicaron los salarios, pero el crecimiento era del país por 7 en esos años 1880 y 1910. ¿Qué otros datos, y acá va la pregunta, Julián, qué otros datos podés decirnos de cada uno de estos 3 procesos, del MAE, del ICI y del BAFI? Sí, a ver, creo que muchos. Yo, por ahí, más que pensar por ahí aspectos curiosos, ¿no? Como que, o que llaman la atención, porque realmente hay muchos que por ahí nos hacen cuestionar nuestra propia historia y pensarla desde nuevos ángulos. Mm. A mí lo que me interesó son varias cosas. Uno, pensar la inestabilidad argentina, cuáles eran sus raíces, por qué se daba, ¿no? Porque yo ahí, por ejemplo, el dato que más nos debería sorprender a todos, me parece que es que es el central del libro, Mm. que es que desde la Organización Nacional, como vos mencionabas, en la década de 1860, Mm. hasta fin del mandato de Macri, en los 160 años que recorre el libro, en esos 160 años el país sufrió 16 crisis económicas. Mm. O sea, el país tuvo un colapso económico cada 10 años en promedio, lo Mm. cual ya es un dato que primero nos tiene que llamar la atención y no puede ser que recién ahora lo estemos descubriendo, que Argentina es un país altísimamente propenso a las crisis. Mm. Pero el segundo dato que refuerza todavía más es que si uno considera desde el Rodrigazo en 1975 a fin del mandato de Macri, en esos 45 años existieron 7 crisis económicas. O sea, el país sufrió una crisis económica cada 6 años y medio.
Sí. Lo cual hace que se acelere el vértigo, ¿no? La propensión a las crisis crezca muchísimo. Entonces la inestabilidad se ha agudizado, los ciclos económicos y políticos son cada vez más cortos. Entonces acá también tiene que estar la pregunta de por qué hemos construido una sociedad tan... O sea, porque esto uno lo ve, no sé, Uruguay no tiene tantas crisis, no las tiene Brasil, no las tiene Bolivia, Chile. Entonces, que el país sea tan inestable, conflictivo, aparte, las crisis no son gratuitas, porque cada vez que hay una crisis económica, sube el hambre, la pobreza, el desempleo, bajan los salarios, quiebran miles de empresas. O sea, es muy costoso en términos económicos y sociales. Sin embargo, como una suerte de obstinación, como sociedad, repetimos esto permanentemente. Entonces, lo primero es señalar y ser plenamente conscientes de este fenómeno y después empezar con las preguntas. Bueno, una de las cosas que a mí me interesaba señalar es que no todas las crisis eran las mismas, o sea que no siempre las crisis son exactamente por los mismos factores, ni funcionaban igual. Todos la gran serie de elementos que aparecen, y bueno, muchas preguntas y elementos que nos tenemos que hacer en relación, porque tienen que ver acá con cuestiones de estructura productiva, con lógicas económicas, también con relaciones de poder, con cuestiones políticas, con cuestiones socioculturales, bueno, toda una serie de elementos que van influyendo y que son fundamentales entender, porque también como una de las premisas del libro, ¿no? Que es decir, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y un poco lo que nos está pasando a nosotros es que no somos conscientes de esta propensión a las crisis. Entonces, mientras sigamos ignorando a las crisis, vamos a seguir repitiéndolas. Esto es lo más triste. Entonces tenemos que poner ya luces rojas y prestar atención y hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que la crisis que viene, que no se vuelva a repetir. Julián, en un momento del libro le pones mucho hincapié al Rodrigazo, ¿no? De hecho, lo pones como un hecho de quiebre del modelo de sustitución de importaciones a lo que sería el de valorización financiera. Pero después, más adelante, en realidad, en lo que sería el comienzo del libro, también hablas de una crisis que fue muy importante, que fue la de la Gran Guerra, ¿no? La de 1913, 1914, que termina siendo como una especie de preámbulo de lo que fue la de 1930 con Uriburu, bueno, el cambio de sistema, bueno, golpe militar. Bueno, lo que quería preguntarte es cuál crees de las dos, ni vos ni yo hemos vivido ninguna de las dos, pero ¿cuál crees que fue más importante imaginándote la cotidianidad de esas personas en la Argentina en esos años? Si fue más importante la crisis de la Gran Guerra, la de 1913, o si fue más importante la crisis económica del Rodrigazo para esas personas que vivían esa Argentina de esos años. Bueno, mira, a ver, en términos de derrumbe económico, la más grande fue la de la Primera Guerra Mundial. Esa fue la crisis más terrible de la historia argentina, en términos netamente económicos. Ahora, hubieron otras crisis, bueno, por ejemplo, la de 1930 fue muy importante porque marcó varios quiebres, ¿no? No solo fue una crisis más, sino, bueno, inauguró la era de los golpes militares, implicó directamente ya un cambio en la dinámica del patrón de acumulación del capitalismo a nivel global, ¿no? Eso fue una crisis capitalista que no se originó en Argentina, sino en el mundo y instauró nuevas pautas. En Argentina también implicó un nuevo modelo económico, algo similar al Rodrigazo, ¿no? El Rodrigazo tiene varios de esos componentes. Se va a inaugurar un quiebre económico, social y político fundamental en la Argentina, porque va a ser la antesala a la dictadura militar, o sea, la dictadura sin el Rodrigazo es imposible de entender. También esa crisis tiene sus componentes en los cambios de la dinámica del capitalismo a nivel internacional. Las bases fundamentales del Rodrigazo, bueno, acá en Argentina la mayoría quiere atribuírselas al peronismo, pero lo central que es una responsabilidad directa de la crisis del petróleo en 1973 y después, sobre llovido mojado, la pérdida del cierre del mercado común europeo en el 74, que eso le generó un estrangulamiento del sector externo muy fuerte al país, y sobre todo también la degradación y la guerra interna, ahí sí, del peronismo, donde llegó un nuevo elenco económico al poder para reventar a los sindicatos de alguna manera. Sí, ahí es cuando hablas de Ricardo Singh y le dedicás claro, pocos renglones, pero muy contundentes.
no, para entender quién fue Sin, sí, que fue el ideólogo, ¿no? El que realmente tenía el poder real, económico en ese momento dentro del gobierno, porque Ricardo Sin después, por ejemplo, de ahí va a ser el ideólogo central también del plan económico de Martínez de Oz durante la dictadura. O sea, va a haber una continuidad, va a ser el mismo, ¿no? Claro. Va a ir del peronismo a la dictadura, va a aprender, va a decir, bueno, no podemos aplicar políticas de shock, entonces vamos a tener que aplicar un gradualismo, que va a ser lo que aplique Martínez de Oz, va a ser el padre intelectual de la reforma financiera. De hecho, después va a terminar siendo gerente del grupo Macri, y va a ser presidente de Sebel Argentina, claro, y el tutor intelectual de Mauricio Macri, ¿no? Que eso es algo que a mucha gente se le escapa, pero bueno, en todas las biografías. Y esa persona que estamos describiendo era asesor económico de Celestino Rodrigo, el autor de Rodrigazo. Claro, sí, y después va a ser el que va a llevar a cabo las privatizaciones con Menem, también, Ricardo. O sea, que no se perdió ninguna, no se perdió ninguna. Pasó en la historia argentina es fundamental. Lo que pasa que, bueno, es una figura que realmente prácticamente no hay fotografías, no ha dado discursos. Ha sacado un par de libros donde él cuenta todas estas cosas, ¿eh? O sea, no es que uno... Sí. Pero bueno, es como una figura económica olvidada y me parece que de suma trascendencia. Hay una parte, Julián, del libro en donde estás hablando sobre la crisis de estrangulamiento de la economía peronista del 49 y 52, ¿no? Y en un momento decís, dice, esto último sería un problema típico de la economía argentina, estoy leyendo, ¿no? Pues el país consume lo que vende, carnes y cereales, representando un dilema estructural permanente para las autoridades sobre qué privilegiar, si el consumo local de alimentos y con ello darle mejor calidad de vida a su población, o bien reducir ese consumo para elevar las exportaciones y obtener así mayores divisas. Cuando terminé de leer esto, no sé, el miércoles que lo estaba leyendo, dije, es lo que le está pasando a Alberto Fernández hoy en día. Sí, exactamente. Sí, son problemas que no se han resuelto, que bueno, hoy por ejemplo, sube el precio del maíz y de la soja, todos decimos buenísimo, sube o sea, que mejor para el país. El tema es que eso impacta directamente en alimentos. Cada vez que suben esos precios, se encarece la canasta básica y eso implica que hay más pobres, y hay más hambre, y caen los salarios. Entonces, esto es una suerte de lo que hoy día se está discutiendo, ¿no? Lo que se llama la maldición de exportar alimentos, claro, que es un problema. Y el otro elemento que me parece también central, ¿no? En entender que por ahí que es ya para la parte final del libro y también del periodo más contemporáneo, que tiene que ver, por una parte, con las crisis de la valorización financiera, que todas están ligadas a el sobreendeudamiento, la fuga de capitales, la dolarización, los golpes de mercado. Sí. Bueno, acá también aparece la pregunta, ¿no? Al final del libro, que me parece también uno de los elementos más interesantes, es que parte de la explicación económica a la crisis tiene que ver con cuestiones políticas, y entre ellas las relaciones de poder, y pensar sobre todo a la élite económica, porque la élite económica en gran medida es la responsable de generar esos golpes de mercado y las desestabilizaciones permanentes de la economía. Porque uno se podría preguntar, una de las respuestas es que el país no tiene un horizonte político, una hegemonía construida a largo plazo. O sea, uno se podría decir, ¿por qué Argentina no es pensable de acá a 50 años? ¿No? ¿Por qué no lo podemos pensar? Bueno, la realidad es que no hay proyecto económico, y en gran medida porque la élite económica no tiene su proyecto. O sea, uno se puede decir, mira, a la élite, yo te podría preguntar, ¿cuándo uno vio desesperada a la élite económica, desesperada por que amplíen el presupuesto en ciencia, tecnología, en el CONICET, en las universidades públicas? Sí, porque haya mejor calidad sanitaria. No, esta cosa jamás existe, jamás uno vio una tapa de Clarín o de La Nación presionando por esto. ¿Esto por qué? Porque no le interesa. Ahora, ¿cuántas veces uno vio al poder económico presionando por el fin del cepo o el fin del control de capitales? Bueno, esto prácticamente todos los días. Sí. Bueno, porque es verdad, efectivamente eso le interesa. Entonces, uno lo que podría ver es decir, mira, a la élite económica no le interesa el desarrollo, ¿no? Esto es central. No le interesa el desarrollo, no le interesa que el país crezca, no le interesa que el país aumente sus exportaciones, no le interesa que el país amplíe sus capacidades productivas, tecnológicas, industriales, no le interesa la estabilidad, no le interesa tener un mercado interno próspero, fuerte, todos los elementos que podríamos caracterizar como un capitalismo sano, a eso a la élite económica argentina no le interesa. No le interesa. ¿Y eso tiene que ver con el MAE?
con No, ese no modelo, necesariamente, con no. Lo ese que pasa que modelo que a veces vuelve todo el tiempo con añoranzas, ¿no? Con un esto poco de... sí, lo que pasa que, Mm, o sea, en el fondo, a la élite, mm, lo único que de verdad le interesa es conseguir los dólares para fugar sus ganancias. mm, Eso es lo único que le interesa. Es lo que ha logrado como su principal mecanismo de acumulación de capitales y de concentración de la riqueza, ¿no? Y la pregunta dos que tiene la élite es no solo la desesperación por dolarizar sus ganancias y fugarlas, sino es cómo conseguir esos dólares claro. para fugarlos. Entonces, acá lo que ha hecho en los últimos 50 años ha sido endeudar al Estado para que le consiga los dólares para que los fugue. Pensemos durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, Mm, de esos 4 años que el país nos endeudaron a 100 años, ¿no? sí. Entonces uno se podrá preguntar, ¿a dónde fue esa deuda? Nos endeudaron a lo loco, Mm. ¿no? Porque eso no. El país del 3 de los 4 años cayó la economía, aumentó la pobreza, el hambre, la inflación, el desempleo. ¿A dónde fue esa plata? Bueno, Duhovne se la pasa dando entrevistas explicando dónde fue esa plata, ¿viste? Con Sturzenegger, hacen charlas ¿Pero a por dónde las fue? provincias. Bueno, el tema es Este, que esa plata, el 86% del mm, endeudamiento macrista terminó en fuga de capitales. Endeudan y fugan, ¿no? Esto es central. Entonces también acá hay una pregunta, no solo por ver la dinámica de la élite económica, sino que esto por ahí a muchos no lo sorprende, mm, pero la pregunta dos es, ¿qué hace el resto de la población acompañando esto? mm. Porque Macri se fue con el 40% de los votos, Sí. ¿no? O después, o por qué la sociedad acompaña las políticas de ajuste, los modelos neoliberales, ¿no? Pues, Mm, no sé, en el 2001, cuando recordamos esa crisis, la mayoría piensa el 2001 que fue culpa de que la Rúa, bueno, era medio autista, yo medio desconectado de la realidad, tal vez por Caballo, porque la mm. gente del FMI eran siniestros, yo qué sé. Eso es un poco verdad. Es que me Pero, por parece que ejemplo, también ahí a los peronistas no les va a gustar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, o lo que voy a decir. Pero también ahí me parece que hay un hecho muy fortuito y tremendamente amargo para la historia argentina, que es que en el último Perón, en el tercer peronismo, cuando vuelve en la fórmula presidencial, sabiéndose de su endeblez, Juan Domingo, elige de vice a María Estela Martínez, que María Estela Martínez, después sabemos lo que sucedió, López Rega, y eso llevó a, bueno, Ricardo Sin, Celestino Rodrigo, toda esa parte que vos decís que evidentemente fue a sacarle las victorias que había obtenido como emblema. Vos ponés a Lorenzo Miguel como aparato sindical que sostenía ese regreso del peronismo. Bueno, ese hecho me parece que fue fatídico para la historia argentina, esa equivocación política de haber puesto a su mujer como vice bueno, del pero a ver, no, peronismo. no, no, pero a ver, yo estaba hablando de otra cosa. Yo te decía, a Mm, ver, el 2001 se mm. lo recuerda por culpa de que le echa la culpa de la Rúa, Caballo, Sí. del FMI. Pero a lo que voy, cuando Caballo vuelve a ser ministro de Economía en marzo del 2001, Mm. tenía 70% de imagen positiva, lo recibieron como El Salvador, el Sí. héroe, se terminó la crisis. Bueno, hay una población que, porque después aplican las políticas neoliberales de ajuste, exclusión, que generan endeudamiento y Mm, miseria, y después le echan la culpa a los políticos, dicen por qué pasó. O en mm, el 95, Menem es reelegido, cuando había 18% de desempleo, cuando mm. el endeudamiento venía a toda máquina, se aplicaban políticas neoliberales, se rifaba el patrimonio público. Bueno, esto también acá tiene que haber una pregunta, porque si nosotros, por ejemplo, muchos sectores de la población están dispuestos a endeudar el país, a aplicar las políticas de ajuste, de desempleo, de degradación social, simplemente por el odio al peronismo, Mm. es imposible la construcción de un proyecto político. O sea, la cuestión, pensar a la política o a la sociedad como un proyecto colectivo, es imposible. O sea, porque acá no hay futuro colectivo. Sí, y aparte me parece, Julián, que las élites, como tienen los andamiajes de poder y bueno, lo que se llama el poder fáctico de su lado, tienen como más chances tal vez de equivocarse. Y cuando los partidos nacionales y populares se equivocan, duele muchísimo más, porque de última, también volviendo a los paralelismos de por qué Macri y por qué pasó lo que pasó en el 2015, bueno, ahí también hubo internamente errores por parte de lo que se llamaba en aquel momento Frente para la Victoria, que hizo que le birlasen en esa segunda vuelta por un punto el triunfo y quedase a manos de Mauricio Macri. Entonces me parece que en líneas generales también lo que estamos en definitiva tratando de pensar ambos es que nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, piensen que cuando se va a votar, los partidos nacionales y populares o los movimientos que tienen que ver con una mayor igualdad de la economía y de igualdad de oportunidades en la gente, si se les resta el apoyo, son muy endebles ante la fuerza que tienen que luchar del otro lado, ¿no?
Bueno, pero la pregunta es dos, ¿no? Mm, Una es por qué hay que luchar contra una, o sea, por qué hay sectores o sea, importantes de la población que están dispuestos a apoyar los programas de ajuste. Porque si vos sos un multimillonario, sí, te lo entiendo. Ahora, si vos no lo sos, mm, no te entiendo. O sea, es como, yo te pregunto, ¿qué porcentaje de la población se benefició económicamente con el macrismo? muy poquito. ¿Cuánto podríamos decir? ¿10% de la población le fue Sí, mejor con Macri? sí. Bueno, ¿y pero por qué lo votó el 40%? Bueno, de hecho, hoy estaba leyendo que las 500 empresas más importantes del país, la mayoría salieron más perdidosas que a los mismos números, las 500 empresas más importantes del país en el 2015. O Está bien, sea, pero a hasta la ver, gente, hasta la gente que tiene grandes empresas con el macrismo terminó perdiendo, Julián. no, Entonces ahí es como que no se explica por doble, ¿no? O sea, es como que apostamos y decimos, pero encima los que los apoyaron, los que lo votaron, el sector también terminó defraudándolos ellos también. Entonces decís, bueno, a ver, uno lo ve de afuera, ni siquiera son esos representantes de la clase social, y bueno, y votás esas cuestiones. Yo no quiero simplificarlo, no sé qué pensás vos con esto, pero digo, yo no quiero simplificarlo solamente con decir, bueno, el ser humano cuando le va mejor termina siendo o aplicando teorías aspiracionales, que también podrían tener una lectura que vos llevas también adelante en tu libro, decir, bueno, cuando los gobiernos nacionales y populares empiezan a crecer en su economía y a subir salario, empieza el problema de lo que decía Marcelo Diamant, de la restricción externa, porque suben fuertemente las importaciones hacia el país y eso hace que, bueno, empieza a desequilibrarse un poco la balanza de pagos. Vos lo hablás eso en el libro varias veces. Ahora, yo no sé si es solamente aspiracional. Me parece que debe haber otras cuestiones, no sé, no lo quiero simplificar por eso, de decir, bueno, la clase media o el que todavía no llegó a la clase media quiere llegar a ser siempre clase alta. La verdad que no lo entiendo, no sé qué nos puede decir vos, Julián, en cuanto a esto. Yo es como que intento descularlo y no le encuentro la vuelta. bueno, hay muchos elementos. A veces Mm, el odio, el clasismo, mm, lo aspiracional, o sea, porque hay sectores que no aspiran ni siquiera a estar mejor, sino simplemente que el de abajo no suba, sí, ¿no? claro. Porque prefiere la distancia social y las jerarquías, prefiere incluso estar peor, pero que Mm, esté muchísimo peor y mucho más alejado y distante el de abajo. mm, Entonces, bueno, estas son preguntas, ¿no? sí, Que nos tenemos que hacer como sociedad, preguntas de entender también nuestra economía, entender lo que es ser un país periférico, subdesarrollado, sus características. O sea, si uno piensa que Argentina, aplicando las mismas políticas económicas que Alemania, se va a convertir en Alemania, mm, bueno, me parece que se está olvidando de una serie importante de problemas, que entonces nunca va a ser Alemania en esas condiciones, y tampoco lo va a hacer en 5 años. mm, Estos son proyectos que se pueden construir, no sé, a 40, 50 años. O sea, uno no va a convertirse en un país desarrollado, estable o lo que se llamaba de primer mundo mm, en un crecimiento rápido de 5 o 6 años. O sea, o en un año. Esto mm. es imposible. Entonces, acá también es la necesidad de pensar, entender la economía, nuestra historia, los determinantes políticos. Problemas fundamentales, por ejemplo, la dolarización de la economía. Mm. ¿Por qué nos dolarizamos? ¿Por qué el mercado inmobiliario funciona en dólares? ¿No? O sea, la producción de construir una casa, ¿no? Se hace con mano de obra que cobra en pesos. Los ladrillos se construyen en pesos. Se tiene que inscribir cuando ante escribano se tiene que escriturar en pesos. Todo se hace en pesos, Sí, sin embargo, la haces en peso también y todo termina siendo, bueno, che, es en dólares. Sí. pero es en dólares. Bueno, Eh, esto es un problema. Y así, ¿por qué está dolarizada gran parte de la mm, estructura de costos de la economía argentina? ¿O por qué están obsesionados los sectores de la élite en toda ganancia que tienen, dolarizarla y fugarla? mm, Porque esto también es central, porque fugan, ¿no? Entonces, esta alta propensión, ya sea a la dolarización como a la fuga, mm, lo que hace es que si todas las crisis en la historia económica argentina tuvieron que ver con los desequilibrios del sector externo, con la falta de divisas, mm. si vos le agregás allá esos problemas estructurales uno más, como es la carencia de dólares, y bueno, evidentemente te van a faltar más dólares todavía, vas a tener menos dólares porque una gran parte se dedica a otras cosas, Mm. que no es ni la producción, ni, Sí, sí, ni el lo que cotidiano sería, uso sí, del cotidiano,
Y eso termina debilitando y aumentando la propensión a las crisis. Entonces nosotros estamos construyendo las propias condiciones para el próximo colapso. Y después nos preguntamos por qué pasa. Bueno, acá hay una lógica colectiva que hasta que no se quiebre también va a ser muy difícil evitar, porque acá también el tema es, yo también soy un poco escéptico, porque yo veo en el horizonte que en 10 años cuando vuelva el liberalismo, o sea, al poder, cuando vuelvan los liberales, van a volver con o la forma de Larreta o de Lustó o algo parecido a Macri o Vidal, cuando vuelvan, van a hacer lo mismo que hicieron siempre. Van a endeudar a toda máquina, van a reventar el mercado interno, van a desatar el próximo huracán. Bueno, me parece que parte del trabajo y bueno, que hacemos desde este lugar periodísticamente y vos desde el pensamiento y desde los libros que intentás llevar adelante, bueno, va a tratar de por lo menos generar un dique de contención o tratar de entender que está todo perfecto con una derecha, pero que no sea una derecha fugadora y que sea una derecha más que nada que intente saber que se va hacia un mundo mucho más igualitario. Si no es como que evidentemente, Julián, terminemos, cerremos todo acá, no escribas más y yo no hago más programa de radio y listo, o sea, porque si no... Pero bueno, estamos por lo opuesta, creo, ¿no? O sea, vamos por la otra. O sea, de que lo vamos a poder revertir. Ojalá, esa es la apuesta. Ayúdame en esa, porque si no... Julián, te mando un abrazo. Gracias por esto. Me parece muy copado el libro. Así que vamos a hacer todo lo posible para que se pueda vender mucho. Se llama Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri. Lo escribió Julián Sicari y estuvo hablando con nosotros aquí en Pasada Lores en AM 1420 con vos. Te mando un abrazo y buen fin de semana, Julián. Igualmente, un saludo grande. Bye bye. Quien está hablando con nosotros, bueno, obviamente era Julián Sicari, quien, además de doctor en Ciencias Sociales y magíster y especialista en Historia Económica, es licenciado en Economía, Psicología, Historia y Filosofía. Ha escrito por Ediciones Continente y Peñalillo, Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri.